Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy vamos a continuar estudiando la Biblia con el tema 762 para estudiar el capítulo 11 del libro de Marcos. Como siempre, le damos la palabra a Francisco. Con el desarrollo de este capítulo 11, podremos comprobar que el final del ministerio de Jesús se está acercando. Él ya va completando el puzzle de su mensaje, para poder morir tranquilo y luego ascender al cielo. Ya no tiene miedo de que los dirigentes judíos vayan a por él, incluso que lo maten. Por este motivo marcha a Jerusalén y entra en el templo, desafiando a los escribas y fariseos en cuanto a la reverencia en este templo. Jesús quiere entrar en Jerusalén como un rey no conquistador, como las personas y los dirigentes judíos pensaban, sino como un rey celestial. Y para ello lo quiere hacer como lo realizan los reyes, sobre un pollino que nadie hubiese montado. Llegando a Jerusalén, envió a sus discípulos para que fueran a recoger un pollino de cierto lugar. Jesús, con cierta autoridad, vamos a ver lo que les dice en el versículo 3. Y si alguien os dijera, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Los discípulos fueron y recogieron el pollino sin ningún problema. Lo llevaron a Jesús, pusieron unos mantos encima del pollino y Jesús se sentó en él. La gente ya no lo tomaba como un libertador. Estaban muy contentos, de hecho, a su paso le echaban mantos y ramas de los árboles en demostración de su alegría. Montado en su pollino entró Jesús en el templo de Jerusalén. Este era el mismo centro de la vida nacional y religiosa judía, el lugar lógico para coronar al rey Mesías. Luego, ya tarde, marcharon a Betania, que está cerca de Jerusalén, para descansar en la noche, y por la mañana regresaron a Jerusalén. Los versículos 12, 13 y 14 nos relatan un acontecimiento curioso. Dice el versículo 12 que llegado Jesús a Jerusalén tuvo hambre. Leo el versículo 13 que dice: y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era el tiempo de higos. En las higueras lo primero que salen son los higos, luego, a medida que van engordando, van saliendo las hojas. Si la higuera no comienza dando frutos, salen muchas hojas, aparentando mucha salud, pero la realidad es que no llega a ser un árbol productivo. Yo pienso que el problema no estaba en que Jesús tenía que comer higos, sino que quería dar un testimonio a sus discípulos en el sentido de realizar un paralelismo entre la higuera improductiva y los escribas y fariseos también improductivos espiritualmente. Estaban secos. Veamos lo que dice Jesús a la higuera delante de sus discípulos. Dice el versículo 14: entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Jesús llega al templo reflejando autoridad. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Este comercio era autorizado por los encargados del templo, quienes sacaban de él un gran provecho monetario. Jesús los trata de cueva de ladrones. Especialmente estaban robando a los adoradores gentiles, quitándoles la oportunidad de conocer a Dios tal como Él es. En su espíritu codicioso, los sacerdotes del templo no eran mejores que los ladrones. Los sacerdotes y los escribas, o sea, los que se beneficiaban del comercio en el templo, se asustaron al ver esta gran manifestación que había ocasionado la visita de Jesús. Claro, no querían tratar mal a Jesús, pues contaba con muchos seguidores, por lo que acudieron a él para que intentara solucionar todo ese alboroto. Incluso el pueblo lo trataban como hijo de Dios. Dice el versículo 15:
Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a la gente aclamándolo en el templo y diciendo «Hosana al Hijo de Dios», se indignaron. Cuando ya se acercaba la noche, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad, pero al pasar por la higuera que Jesús había maldecido, se dieron cuenta que la higuera se había secado. Del mismo modo, debían comparar los discípulos que este testimonio de la higuera era semejante al testimonio de los fariseos y los sacerdotes, de cómo habían recibido a Jesús y cuál es el resultado de ellos, porque realmente estaban secos espiritualmente. En los versículos 23 al 26 podemos ver las enseñanzas que Jesús utiliza con sus discípulos, al hablarles de lo importante que es la fe, la oración y el perdón. Leo el versículo 23 que dice: «Porque de cierto os digo que cualquiera que dijese a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho». Jesús mismo nunca movió montañas literales, ni tenía el propósito de que sus seguidores se vieran frente a la necesidad de hacer esto. Aquí Jesús habla de montañas simbólicas de dificultades. El versículo 25 lo utiliza para hablar sobre el perdón. Dice así: «Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas». Cuando volvieron de nuevo a Jerusalén, se le acercaron a Jesús los dirigentes judíos y, como siempre, le hacen una pregunta trampa. Dice el versículo 28, y le dijeron: «¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas?». Jesús le responde con otra pregunta. Dice los versículos 29 y 30. Jesús respondiendo les dijo: «Os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme». Estos dirigentes tramposos no se atrevieron a contestar a Jesús. Dice los versículos 31 y 32. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: «Si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no lo creísteis? Y si decimos de los hombres», pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así es que, como ellos no le contestaron, Jesús tampoco les contestó. Ellos mismos habían caído en la trampa que prepararon. Pues bien, acabamos por hoy y mañana continuamos estudiando la Biblia con el tema 763. Bendiciones y hasta mañana.